Ok, bueno, vamos a empezar, chicos. Buenos días a todos ustedes. Bienvenidos a nuestra tercera sesión de expresión oral y escrita 2. Y vamos a continuar un poco con lo que estábamos viendo en la sesión anterior, ¿vale? Pero quiero recordarles que el día de mañana, 11 de julio, se celebra el Día de la Población, ¿sí? Y vamos a crear conciencia un poco de las problemáticas que tenemos en este sentido. Entonces quiero ponerles un video. Bueno, se los voy a poner el audio y después les dejo el video en el tablón de clases, pero para que tengamos un poco de ideas de qué es lo que se va a festejar el día de mañana, ¿vale? Entonces les pongo el audio. Es un video de Notimex, que es la agencia de noticias del gobierno. El Día Mundial de la Población fue proclamado en 1989, cuando la Tierra superaba los 5.000 millones de habitantes, imagínense. Actualmente la población es de 7.600 millones de personas. Según la ONU, se estima que para el año 2030 se alcanzarán los 8.600 millones de personas. En China hay alrededor de 1.386.312.868 personas. Y en India hay 1.344.751.798 personas. Estos son los países más poblados. En México, la población actual es de 130.578.337 personas. Las acciones que se deben de llevar a cabo para contener esta sobrepoblación es reducir la tasa de nacimientos, detener la contaminación ambiental, avanzar en materia de producción de alimentos, economía, salud y educación. El objetivo principal de este día es hacer un llamado a todos para trabajar y resolver juntos los problemas demográficos. Recuerden entonces que el Día Mundial de la... Alguien nos tocó el timbre. Ya. Acuérdense ustedes que entonces el 11 de julio de cada año se celebra el Día Mundial de la Población como una forma de crear conciencia acerca de este gravísimo problema de sobrepoblación que tenemos y que conlleva pues muchas cosas, ¿no? En principio, el acceso a los recursos naturales, a necesidades tan básicas como lo es el agua y los alimentos. Hay poblaciones que no tienen acceso absolutamente a nada de esto, mientras en otros lugares gastamos estos recursos. Y bueno, con esta pandemia de alguna manera se disminuyó la tasa de personas que había. Se cree que por lo menos hasta ahora han fallecido en cifras no oficiales casi 10 millones de personas, lo cual es demasiado. En cifras oficiales son alrededor de 3 millones. Imagínense, es súper inferior. México parece que vamos por los 240,000, cuando el mismo gobierno ha aceptado que hay muertes relacionadas por COVID 300,000, pero se cree que la cifra es superior en demasía. Bueno, entonces con este día lo que insistimos es crear conciencia acerca de cómo estamos poblando esta tierra y recordar que los recursos naturales son agotables. Entonces estamos acabando con nuestro planeta y finalmente pues también podemos acabar
con nosotros. Así que es importante hacer conciencia sobre la sobrepoblación y pues pensar muy bien qué mundo queremos, si es que queremos tener hijos o ya los tenemos, pues qué mundo les vamos a dejar, ¿vale? No sé si alguno de ustedes aquí tenga hijos. Yo, Sergio, ¿cuántos hijos tiene? 2. Yo, profa. Dos, ok. También Franco, ¿cuántos tiene? 1. Uno. ¿Los demás? No, profesor. Tampoco, Ok, profe. Ingrid. Bueno, sí es importante pensar también qué mundo les vamos a dejar, ¿no? Y cómo están las sociedades para seguir poblando o no el país y el mundo. Cada vez las cosas se vuelven más complicadas y nos estamos enfrentando, por ejemplo, a una gran crisis del agua. No sé si han escuchado. Allá en Spotify hay un podcast que habla, creo que se llama Sed, y habla de la crisis del agua que inevitablemente va a llegar, un problema que cada vez está más cercano. Así que pues hay que cuidar los recursos para los hijos que ya están aquí y si piensan tener hijos los demás, pues mucho cuidadito con lo que hacemos en el mundo, ¿vale? Bueno, esa era parte de las actividades que tenemos en CI y luego vamos a recordar un poco lo que trabajamos la sesión anterior. Nos habíamos quedado en las diferencias entre la expresión oral y escrita, ¿si lo recuerdan? Que fue de lo último que vimos. Sí. ¿Alguien nos profa. puede recordar, por favor, un poco de la diferencia entre uno y otro, porque su compañera no estuvo? ¿Cuál es la importancia de la lengua escrita? Bueno, no estuve, pero sí vi el video de la clase. Perfecto. Bueno, la importancia para la comunicación escrita es de que debe de ser coherente, debe de ser breve, debe de llevar un lenguaje dependiendo a qué persona, el tipo de lenguaje que debe de llevar, dirigido a, pues no dirigido a quién, sino dirigido, pues sí, dirigido a quien, con hablas. La comunicación oral, pues igual depende muchísimo del canal auditivo y el tono de voz a veces igual es muy importante al momento de comunicarse, ya que a veces hay unas personas que no tienen un tono de voz tan, digamos, potente, es para que las demás personas puedan escucharlo bien, con claridad, y aparte igual lo mismo, manejar el lenguaje dependiendo de la persona. Ok, muchísimas gracias, Ingrid. ¿Alguien más desea hacer una aportación a lo que dijo su compañera? Yo, profa. Estábamos viendo la diferencia entre la expresión oral y la escrita. Decía que la oral se establece pues por la palabra, por la comunicación, y la escrita pues como su nombre lo dice, por la escritura, ¿no? La base de la comunicación oral pues sería el diálogo y de la escrita el texto. En la expresión oral el mensaje desaparece al emitirse a menos que sea grabado, como esta sesión, y en la escrita pues permanece, ¿no? Este, pues es necesario, ¿no? Como decía mi compañera, saber hablar para comunicar un mensaje y oír pues para recibirlo. Y en la escrita, pues es necesario saber escribir, ¿no? Qué tipo de mensaje, a qué tipo de persona va dirigida, ¿no? Como lo explicaba la otra vez, ¿no? No es lo mismo que le escriba, no sé, un mensaje o un correo, ¿no? No sé, a la fiscalía, ¿no? Por así decirlo. No me voy a expresar de la misma manera que con la que me expreso, no sé, con mi mejor amigo, ¿no? Saber a quién va dirigido el mensaje. Nada más. Ya. Ok, sí, muy bien, muy bien.
Parece que lo tenemos claro. Vamos a dejar algunos puntitos más sobre la mesa. Habíamos dicho de que la expresión escrita es una comunicación mediatizada, es decir, que no se da de manera directa. En estos momentos, nosotros tenemos una conversación de manera directa. ¿Sí me oyen? Sí, sí le escucho. Sí, profesor. Perdón, es que como que vi que se trabó esto y por eso me dio como cosa. Bueno, gracias. Expresión escrita no es una expresión mediática, no se da de forma directa. Insisto, nosotros estamos hablando de forma directa. Y también es importante decir que el texto escrito, estos símbolos, hablemos que el texto escrito son símbolos, ¿vale? Porque ustedes, por ejemplo, me imagino que han visto en alguna ocasión los símbolos, el abecedario chino o letras en chino, ¿no? En ruso, por ejemplo, o en griego. Nosotros, como no poseemos ese código de interpretación, nos parecen cosas completamente extrañas y no sabemos cómo, ni siquiera cómo leerlas. Sin embargo, si yo les pongo un texto en estos momentos, ¿qué va a pasar? Que ustedes lo van a saber interpretar, lo van a saber leer y van a saber decirme qué es lo que está diciendo ese texto, ¿ok? Entonces, acuérdense que los lenguajes escritos son símbolos por el cual nosotros comunicamos un mensaje. Eso es muy importante. La expresión escrita tiene un único canal, que es el lenguaje escrito. Por eso es importante tener cuidado con la ortografía y la gramática. Lo habíamos platicado en la sesión anterior. Yo escribo un texto y quien lo va a leer probablemente no esté frente a mí. Así que si yo, por ejemplo, escribo hola sin H, la persona va a creer que le estoy hablando de la ola del mar. Pero a lo mejor yo lo estoy saludando. Depende, profe, depende. Bueno, sí, depende exactamente de quién esté escribiendo. ¿Alguien está activando los subtítulos? No, yo no. No, profe. No. Porque me parece que a cada rato se me está moviendo que subtítulos activados, que desactivados, que no sé qué, que no sé cuándo. No, de hecho, nada más usted tiene como el control de. Nosotros no podemos activar Ok. nada. Perfecto. Entonces, ¿quién sabe qué está pasando? Porque me aparece y me desaparece otra vez, ¿no? Subtítulos desactivados, subtítulos activados. Bueno, a ver si no es un fantasma o algo. Ok, bueno, continuamos, ¿no? La comunicación oral, los problemas de entendimiento se pueden modificar de manera inmediata. Yo ahorita les digo, vamos a cazar, y ustedes me pueden preguntar, maestra, pero ¿cazar qué? ¿Cazar palomas, cazar venados o cazar gente? Porque igual tenemos la posibilidad de hacerlo. Mira, no, vamos a cazar palomas para que podamos comer al rato. En este momento yo les puedo aclarar los problemas que pueden surgir de esta comunicación, ¿sí? No va a pasar lo mismo cuando está escrito, cuando escribimos. Por eso tenemos que ser, insisto una vez más, claros. Las confusiones no se pueden expresar con el texto escrito. Y más si se trata de un texto, por ejemplo, escrito, les ponía yo el ejemplo la semana pasada, hace cientos de años. Shakespeare, por ejemplo, me imagino que todos ustedes conocen la historia de Romeo y Julieta, ¿no? Conocen esa historia de amor apasionado de Romeo y Julieta. Y resulta que toda la trama se da como en 3-4 días, que se enamoran profundamente estos dos niñitos de 13 años. Y yo quiero preguntarle a Shakespeare, oye, ¿por qué dos niñitos tan pequeños se enamoran? O sea, no saben ni lavarse
cola, decía mi abuelita, no saben ni lavarse la cola, y cómo es posible que ya anden de novios y que ya se estén muriendo de amor y que mi vida no tiene sentido sin ti, shalala, shalala. Sin embargo, pues Shakespeare no me va a contestar, o sea, aunque yo vaya a su tumba y vaya yo a, no sé dónde está, me imagino que en Inglaterra, vaya yo a Inglaterra a hablarle y a decirle, oye, ¿qué está pasando con tus historias? ¿Por qué creas historias de niños chiquitos? Pues no voy a poder hacerlo, no voy a poder entablar, una comunicación con él. Por eso es importante que cada vez que escribamos, que redactemos un texto, seamos corteses con la persona que lo está leyendo y lo hagamos de la mejor manera. Lo mismo nosotros como lectores tenemos que exigirle a nuestro autor claridad, distinción y brevedad, sobre todo en los documentos jurídicos. Ya llevarán una materia más adelante sobre las características de los documentos jurídicos, pero les vamos adelantando que estos documentos tienen que ser claros, breves y concisos, ¿sí? Imagínense un juez cuántas demandas tiene que leer alrededor de, no sé, en una semana, o sea, una cantidad exorbitante de demandas que tiene que estar leyendo. Pues imagínense que en una le cuentas que fuiste a los tacos y que en los tacos te hicieron daño y entonces llegaste a tu casa y no había papel y por eso te empezaste a pelear con tu esposa, pero tu esposa se fue al Waldos, pero regresó. Y entonces estás contando toda la historia que no tiene que ver ni al caso en tu demanda, pues claramente el juez no tiene tiempo y son datos que no van en un documento jurídico, ¿vale? Tenemos que ser claros, concisos y breves, al grano, precisos. Eso es una de las características más importantes de los documentos jurídicos. La expresión escrita en este sentido tiene que ser más rigurosa que la expresión oral, sobre todo en carreras como las de ustedes. Tienen que ser muy cuidadosos con la forma en la que están redactando. Por eso yo les decía desde hace dos sesiones, no es lo mismo hablar que escribir. A lo mejor hablando aquí podemos reírnos un poco de, no sé, de la situación dramática del COVID, por ejemplo, pero lo hacemos con un tono sarcástico, irónico, de, ay, los covidiotas ya se murieron, ja, 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 ja. Pero sabemos que estamos hablando de manera sarcástica, ¿no? Irónica. ¿Cómo detectamos el sarcasmo, la ironía? Sobre todo por los tonitos, ¿no? Ay, me gusta mucho esta pandemia. Pues claramente no me gusta, ¿no? ¡Ay, qué padre estar encerrado! ¡Yay! Pues claramente no lo estoy haciendo, no lo estoy diciendo con sinceridad. Pero si yo pongo eso, ¡ay, qué padre estar encerrado! Lo más probable es que mi lector crea que disfruto estar encerrada, ¿vale? Disfruto estar encerrada. Así que la comunicación oral es completamente diferente a la comunicación escrita. En la escrita, insisto, tenemos que ser más rigurosos, más exigentes, sobre todo porque no tenemos a la persona que escribió el texto. Probablemente no la tenemos enfrente y probablemente no la veremos. Estamos hablando de textos antiguos, ¿ok? También hablábamos de la importancia de la lengua escrita. Y yo les hablaba un poco de la historia de la imprenta, ¿sí? No sé si se acuerdan. Ay, no, sigue No, apareciendo esto de subtítulos activados y ya me puso nerviosa. Aparece y desaparece, aparece y desaparece. Yo los tengo desactivados. Pero es que me aparece y desaparece. Y ve, o sea, no deja de desaparecer. Métase los tres puntitos y desactive. Ya las puse a desactivar, pero es que hagan de cuenta que aparece en la pestaña subtítulos desactivados. Y luego subtítulos se han activado. Y luego otra vez, subtítulos se han desactivado. Y Entonces, no, su configuración de ahí del método. no, deja de hacer eso y ya me puso nerviosa. ya tiene virus, profe. Seguramente, seguramente.
porque está súper lenta mi computadora. De hecho, por eso no prendo la cámara, porque si la prendo, olvídense, esto se pone súper heavy. Bueno, intentaré no hacerle caso, pero es que de verdad me pone uno nervioso. Recordemos un poco lo que hablábamos la sesión anterior sobre la importancia de la lengua escrita. Antes los conocimientos, si bien se empezaron a escribir en distintos materiales, por ejemplo, piedras, papiros, esta producción, digamos, escrita era artesanal, completamente artesanal, y por ende era complicada de hacerla en masa. Eran muy pocos libros los que se tenían, sobre todo en la Edad Media. Lo que pasó en la Edad Media, con este dominio de la Iglesia Católica, fue que juntaron todos los libros, porque de alguna manera relacionaban que las personas que conocían, que tenían conocimiento, eran peligrosas, ¿sí? Las personas con conocimiento eran peligrosas, y lo que hicieron fue coleccionar o hacer una biblioteca de todos los textos, en ese momento que eran muy pocos, y juntarlos en las bibliotecas de los monasterios. No sé si se han visto una película que se llama En el nombre de la rosa. Es una novela de Umberto Eco, un filósofo italiano que murió hace unos 5 años. Pero en esta película, bueno, léanse la novela si pueden, pero en esta película se narra precisamente esta historia de cómo se guardaba el conocimiento en los monasterios y se prohibía, a las demás personas obtener el conocimiento. ¿Por qué? Porque se creía que les iban a hacer daño. Sobre todo la lectura de la Biblia. Sí, la lectura de la Biblia implicaba peligro porque las personas no tenían las herramientas necesarias para interpretarlo. Ahora también, la gente era mayoritariamente analfabeta. Muy pocas personas sabían leer y escribir en esa época. Muy pocas personas. Bueno, resulta que los libros, sobre todo las Biblias, se tenían que hacer a mano. Se tenían que copiar a mano. ¿Vale? Eso ya se los había dicho. De hecho, hay un demonio que se creó en esa época para echarle la culpa de los errores ortográficos que pudieran tener los sacerdotes a la hora de escribir, porque imagínense, si ya hicieron una hoja y se equivocaron, pues hay que empezar a hacerla de nuevo. Imagínense que ya llevaban la parte de atrás y ahora van por la parte de adelante y ya van a la parte de atrás y se equivocan. Pues hay que pasar todo de nuevo. Bueno, este demonio es llamado Titibilus, que precisamente se le adjudican las equivocaciones y los errores ortográficos. Así que si ustedes tienen problemas a la hora de redactar, pues recen para que este demonio los abandone, porque si era un problema realmente fuerte. En esa época. ¿Cuál demonio? ¿Mandé? ¿Cuál demonio? Se los escribo, si quieren lo googlean para que lo vean. Se llama Titibulus. ¿Aún existe, profa? Pues no sé en qué crean ustedes. Titibilus, perdón. No sé en qué crean ustedes. De hecho, acuérdense que todos los demonios y esta jerarquía, no sé si son católicos o cristianos, pero toda esta jerarquía de demonios, de Satanás, como lo conocemos, como esta cabra, que por ahí salieron unos videos en el TikTok de una cabra que camina en 2 patas y la relacionamos al demonio. Y todos estos seres demoníacos, la cabra o este ser con los cuernos y el tridente que relacionamos en la cultura popular con Satanás o el diablo, aparecieron en la época medieval, ¿sí? Aparecieron en la época medieval. No están propiamente en los textos sagrados, ¿sí? En los textos sagrados el demonio no tiene las características que ahora nosotros identificamos. De hecho, se hizo ahí como un medio escándalo cuando salió la serie de Sabrina en Netflix, no sé si la han visto, pero supuestamente en un episodio Sabrina va al templo satánico y está esta figura con cuernos y con senos y con patas de cabra,
que es Baphomet, y los satánicos lo denunciaron porque Baphomet no tiene que ver nada con lo satánico. Baphomet es una figura que sí está media rara, pero tiene que ver más con lo esotérico y con indicar que como es arriba es abajo, siempre con un equilibrio y no nada que ver con el demonio. Pero bueno, esas ya son otras cosas que hablaremos después si nos da tiempo. La cuestión aquí es que los textos tardaban muchísimo en producirse y muy poca gente tenía acceso. Y aparte, si tuvieran el acceso, no tenían el conocimiento para interpretarlos, para leerlos. Resulta que justo cuando se termina la Edad Media y está esta transición hacia la Edad Moderna, uno de los grandes inventos que permite esta transición de la edad moderna, que digamos que es esta edad en la que el ser humano empieza a pensar, a hacer filosofía y se divorcia por completo de la Iglesia Católica, uno de los inventos que permiten este paso hacia una ración más estricta, más fuerte, más clara y más que domina más, es precisamente la imprenta que inventa Gutenberg. Y lo que hace la imprenta es crear libros de manera más rápida. O sea, estoy diciendo rápida, un libro tardaba entre 1, 2, 3 semanas, un solo libro. Lo cual, bueno, ahora no se producen libros con esa velocidad tan lenta. Ahora se producen pues en masa y súper rápido. Pero en ese entonces tú podías producir bastantes libros y empezar a circularlos. Libros como las meditaciones de Descartes, como los textos de los filósofos y de los científicos de Galileo Galilei, etcétera, empiezan a circular por Europa. No solamente se quedan entre los cuates, sino que empiezan a circular y a circular y a circular. Y filósofos tan importantes como Descartes, por ejemplo, porque antes todo lo que tenía que ver con conocimiento se escribía en latín. Era a fuerza, era obligatorio que todos escribieran en latín. La gente común y corriente, como ustedes y yo, pues no sabíamos latín. Aunque supiéramos leer y escribir, si me dan un texto en latín, no lo voy a interpretar, pues claramente no sé. Entonces lo que hace Descartes es no solamente sus textos empiezan a circular, sino que estos textos aparecen en francés vulgar, en el francés que se hablaba en la calle. Y eso que permite que la gente empiece a enterarse de muchas cosas, sobre todo a leer la Biblia. Y le llega a un sacerdote llamado Lutero y empieza a decir, a ver, espérame tantito, compadre. Tú me estás hablando, o sea, aquí en la Biblia, en este libro sagrado, me hablan de que Dios es humilde, de que Dios perdona todo, de que Dios es amor, y la institución católica no está practicando eso. O sea, las iglesias están llenas de oro, me exigen dinero para perdonarme los pecados, es una corrupción tremenda. ¿Qué está pasando? Y aparece el primer movimiento de reforma. La segunda ruptura de la Iglesia Católica se da con Martín Lutero, ¿vale? Bueno, todo esto gracias a la escritura, a la lengua escrita y al invento de la imprenta. Por eso es fundamental. Es uno de los inventos más importantes en la historia de la humanidad porque permite la transmisión del conocimiento a grandes masas. Ahora, por ejemplo, tenemos el Internet y bueno, podemos llegarle de manera inmediata a personas que están en España, en Japón, etcétera, 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 ¿no? Ya no se tarda tanto. Bueno, les voy a pedir que hagan una lista, una especie de cuadro comparativo entre lo que es la comunicación oral y la comunicación escrita. Así que háganse dos columnas, ahorita voy a abrir mi Word y les voy a ir ahí diciendo más o menos cómo. Háganse dos columnas, en la primera comunicación oral y en la segunda comunicación escrita. Y ahí vamos estableciendo cuáles son las diferencias entre uno y otro, por favor.
En el primer cuadro era comunicación oral. Sí, les voy a poner aquí un ejemplo. Déjenme que abra mi Word y les comparto la pantalla. A ver si no se traba la computadora. Ok, ¿ya están viendo mi pantalla? Ya. profe. Ya. Bueno, tenemos este cuadro comparativo y por un lado va comunicación oral y por el otro lado comunicación escrita. ¿Listo? Sí, ¿Los demás? Sí, profe. Sí, profe, listo. Ok, vamos ahí. Primero, ¿cómo decimos que es la comunicación oral? De manera directa. Entonces aquí la comunicación oral es de forma directa. Tenemos al emisor y al receptor en el mismo, a lo mejor no en el mismo espacio, porque nosotros, por ejemplo, estamos teniendo una comunicación oral, pero no estamos en el mismo espacio, pero necesariamente estamos en el mismo tiempo, ¿sí? Por eso se habla de una comunicación directa. Aunque era con los mensajes de WhatsApp, que ya grabas tu audio y ya lo puedes escuchar 3 horas después y ya le contestas. Bueno, eso pone un poco en jaque lo que les estoy diciendo, pero vamos a seguir siendo conservadores y lo vamos a dejar de esta forma, ¿ok? Nada Pero más. eso, Dígame. eso depende de la perspectiva, ¿no? Que uno le dé, ¿no? Conforme pues al conocimiento, ¿no? Uh-huh. Sí, porque puede ser como mensaje, ¿no? Pero pues termina siendo directo, ¿no? Un mensaje de WhatsApp. Termina siendo directo, exactamente, aunque ya no estamos ni en el mismo espacio ni en el mismo tiempo. Por eso lo que está pasando con las redes sociales, con el internet, son revoluciones interesantes, con las que también hay que tener cuidado, porque se van generando nuevas formas de relacionarnos, pero también se van generando nuevos problemas. Pensemos en el caso ahora famoso de una youtuber que está en serios problemas por meterse donde no le llamaban. Creamos nuevas formas de relacionarnos, en este caso, por ejemplo, los videos y el WhatsApp, pero también lo utilizamos de manera irresponsable, como lo hicieron las personas que compartieron el video y la youtuber que lo hizo público, de conocimiento público. Sí estamos viviendo un cambio de paradigma en torno a todo esto, nos está cambiando completamente la forma en la que vivimos, pero está también creando nuevas formas de relacionarnos y nuevos problemas con los cuales tenemos que ser muy responsables, ¿vale? Regresando, entonces, vamos a decir que la comunicación oral, nos vamos a quedar con esta parte clásica y a decir que la comunicación oral es directa en el mismo espacio y en el mismo tiempo. Y por otro lado, la comunicación escrita es mediatizada.
Rápidamente, que es mediatizada, que no es inmediata, que no se da en el mismo momento, que se da a través de un medio, ¿sí? Que no es de forma directa, eso es lo que quiere decir mediatizada. En cuanto a la comunicación oral, ¿sí? Lo aprendemos. ¿Cómo aprendemos a comunicarnos oralmente? ¿Cómo es este aprendizaje? Por ejemplo, a ver, Pues ajá, hablen. desde niños, ¿no? Aprendiendo a escuchar, bueno, imitando. Exacto, ¿sí? Y aparte, bueno, más los que son papás nos lo pueden decir con mayor claridad, ¿no? Pero aparte tú estás con el chiquillo y estás mamá, 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 y al chiquillo le vale, o sea, no le interesa. Y de la nada lo estás bañando y dice, mamá, ¿no? O estás en la casa o estás en la iglesia y papá, o sea, es espontáneo la manera en la que nosotros aprendemos a hablar. Es natural y es espontáneo, porque si ustedes se dan cuenta, los bebés ven cómo nos comunicamos y lo intentan hacer aunque no lo saben. Por eso empiezan a balbucear, ¿no? Va, 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 porque saben que los demás están haciendo ruidos, pero ellos no saben cómo se producen y sobre todo no saben el código. No se saben el código. Así que balbucean. Es de manera natural y espontánea la forma en la que estamos aprendiendo a hablar. ¿Qué pasa cuando aprendemos a escribir? ¿También es una comunicación espontánea y natural? No, yo digo que no, ¿Por qué? porque esa base de, no, no es espontáneo ni natural, porque esa base de aprendizaje, ¿no? Ajá, De repetir y repetir y repetir. exacto, exacto. Ahí está el meollo del asunto. El aprendizaje de la comunicación escrita es artificial, o sea, me refiero a que no es natural, es artificial. Y como lo dijo su compañero, es metódico. ¿Cómo empezamos a escribir? Nos dan un lápiz, pinturitas, ¿no? En el kindergarten, en el jardín de niños, perdón. Y no es que nos dicen, órale, hazte una novela tipo Shakespeare. No les dicen a los niños de 3, 4 años, escríbete el Quijote. No. ¿Cómo empezamos? Pues empezamos como garabateos, ¿no? Y entonces están haciendo sus planitas de gusanitos y luego los ves haciendo sus planitas de líneas diagonales y luego las planas de bolitas, ¿no? De estar haciendo en un círculo grande que lo estén rellenando. ¿Por qué? Porque lo que se quiere lograr con eso es que la mano, ya sea la izquierda o la derecha, con la que tengan mayor dominio, se vaya soltando y vaya adquiriendo estas habilidades de tomar un lápiz, un lapicero, una pintura y vaya empezando a crear símbolos que no tienen todavía un sentido. Luego empiezan a hacer las planas. Ma, me, mi, a, e, i, o, a, b, c, d, ¿no? Empiezan a hacer las planas. Nosotros aprendemos metódicamente la escritura, lo cual no pasa con el lenguaje oral. O sea, no primero tengo que enseñarle a mi hijo a decir M, luego P, luego R. No va así, ¿sí? Es natural, es como él lo vaya sintiendo. No los presionamos. En cambio, cuando hablamos de una comunicación escrita, sí tenemos que seguir ciertas reglas. Si yo no me sé las vocales y no me sé las consonantes, difícilmente voy a aprender a leer porque no las voy a saber unir, no voy a saber que la M con la I suena mi y que la M con la O suena mo. O sea, necesito ciertas reglas que no pasan en el lenguaje natural. Ahora, la comunicación oral entonces es viva, es ágil, es de cambios rápidos, ¿sí? Es viva, es ágil y de cambios
rápidos. Conforme vas hablando, a veces creas ciertas palabras que toman sentido nada más para tu grupo de familia o para tu grupo de amigos, ¿sí? Cuando se refieren a una palabra ya saben a qué se refieren. Todos se ríen porque saben cuál es el significado de esa palabra. Por eso hablamos de que la lengua oral tiene cambios muy rápidos, mientras que la comunicación escrita no los tiene, es estructurada, es normada y se transforma de manera lenta. De hecho, pregunta, ¿cuál es la institución que se hace cargo de todas estas reglas? ¿Conocen cuál es la institución que se hace cargo de las reglas en cuanto al idioma español? La RAE. Exactamente, la Real Academia de la Lengua Española, que está llena de viejitos, de muchos viejitos, muy sabios, pero también muy viejitos, a los que los cambios les cuestan mucho. De hecho, acabo de leer, ahorita que estaba esperándolos, acabo de leer un artículo de cómo nuevamente la RAE ha despreciado el lenguaje inclusivo. Ya saben, de todes. ¿Por qué? Porque para ellos el todos, que es masculino, hace referencia a mujeres, hombres y demás personas, aunque no se identifiquen con estos géneros. ¿Vale? Los cambios a la Real Lengua Española le cuestan bastante. Y para que modifiquen y en algún momento, si es que se llega a aceptar el lenguaje inclusivo, pues tardarán bastantes años, ¿no? Sí, es como difícil que lleguen a cambiar, que hagan un cambio radical. Pues quién sabe si es porque sean viejitos, ¿verdad? Bueno, la comunicación oral tiene un grado de improvisación y llega como tal al receptor. ¿Qué quiere decir esto? Que, por ejemplo, yo tengo planeada mi clase, ya tengo aquí mi libro de texto, ya señalé qué es lo que vamos a hacer, ya señalé aquí cuáles son las actividades que tenemos para el día de hoy, ¿no? Desde hablar del Día de la Población hasta las lecturas que es que vamos a realizar y tal, ¿no? Entonces yo ya lo tengo planeado. Pero aún así, si su compañero me empieza a preguntar, me hace, oiga maestra, pero ¿usted qué opina del lenguaje inclusivo? Es algo que yo no tengo planeado aquí, pero que precisamente como surge, como es improvisado de alguna manera nuestra conversación, pues yo tengo que dar mi opinión, ¿sale? Y mi opinión es algo que yo preparé aquí en mi preparación de clase. Y me está hablando por mi opinión, entonces yo tengo que dar mi opinión porque me la está preguntando mi alumno. Y a lo mejor digo una tontería, ¿no? Voy a decir una tontería. Las quesadillas no llevan queso. Y aunque después me arrepienta, les llegó tal y como lo dije. ¿Por qué? Porque es de manera inmediata, ¿sí? No hay un intermediario. Entonces, si yo llego a decir una babosada, va a llegar de manera inmediata. Y esa es una de las cosas, por ejemplo, en las discusiones, que son con las que tenemos que tener mucho cuidado, porque cuando estamos muy enojados decimos cosas muy feas y no hay algo para mediarlo. Entonces, llega inmediatamente, ¿no? Odio a tu mamá. Estás peleando con tu esposo, odio a tu mamá. Y justo cuando lo dices te arrepientes, ¿no? ¡Chin! ¿Qué dije? Pero ya lo dijiste, ya salió y él ya lo escuchó. Así que mucho cuidado con la manera en la que hablamos. Porque tal y como lo decimos, así llega a la persona que nos está escuchando. Ya si es un mensaje de WhatsApp, pues lo podemos eliminar, pero eso ya es comunicación escrita, la cual tiene como característica que es planeada, es corregida y revisada antes de llegar al receptor. ¿Sí? Yo hago un texto, voy a publicar un texto,
y lo escribo, lo reviso, le cambio las ideas, no sé qué, no sé cuándo. El chiste es que cuando ya a mí me parece que está perfecto, ya lo transmito. Entonces ya hubo una revisión exhaustiva y a lo mejor el receptor no va a saber cuál fue mi primer texto. No se lo voy a decir. ¿Sí? ¿Hasta aquí alguna duda o comentario? No, profe. No, ¿Los demás? No. Ok. El mensaje que damos en cuanto a comunicación oral no permanece en ningún registro. Algo que sean las notas de voz, acuérdense que estamos haciendo una excepción con eso. Pero no hay un registro del mensaje que decimos. Por eso luego se dan los chismes, ¿no? O el teléfono descompuesto. Porque como no queda registro de lo que dijimos, se pueden tergiversar las palabras. Ay, no, es que me dijo que le caes gorda. No, pues yo no dije eso, yo simplemente dije que se ve gorda. Ah, bueno, pero ya le cambiamos ahí el sentido de las palabras. ¿Por qué? Porque no hay un registro. Por el contrario, en la comunicación escrita sí tenemos un registro documental. Sí hay un registro, que sería el documento mismo, ¿no? La carta, el jeroglífico, la piedra, el documento, etcétera. Y bueno, por último, lo que ya habíamos dicho, emisor y receptor están en el mismo contexto. Emisor y receptor están en el mismo contexto y en la comunicación escrita esto no se da, ¿no? Se lee y se escribe en contextos distintos. Cada quien está en su onda, ¿vale? Ahora, cada una de estas comunicaciones es importante, sobre todo para ustedes que van a ser abogados. Antes de esta modificación al sistema penal acusatorio, la única forma en la que nos comunicábamos era por escrito, ¿sí? Casi todo era por escrito. Sin embargo, ahora con los juicios orales, pues necesitamos desarrollar ambas formas de comunicación, ¿sí? Ambas formas de comunicación, tanto la escrita como la oral. Y aunque la oral tenga todas estas características, cuando nosotros estemos en una audiencia frente a un juez, tenemos que tener mucho cuidado en la manera en la que nos referimos, ¿sí? Las palabras que utilizamos, la forma en la que le hablamos al señor juez. O sea, no puedo llegar a improvisar, ¿vale? Porque entonces sí va a haber registro. No puedo llegar a ser ágil y cambiar rápido lo que estoy diciendo, ni espontáneo en ese momento, porque el lugar no me lo permite. Tengo que tener mucho cuidado en la forma en la que me estoy comunicando. Y si ustedes han visto, por ejemplo, los juicios de Estados Unidos, mucho tiene que ver con la forma en la que se comunican los abogados, la manera de interrogar a los testigos, ¿sí? La manera en cómo le hablan a los, ¿cómo se llama? Al juez, no, a la gente, al jurado, perdón. jurado. Al jurado, ¿cómo le hablan al jurado? A veces un buen abogado, aunque su cliente sea culpable, pero si es muy bueno para la hablada, lo llegan incluso a liberar, ¿no? Ese soy yo, profa. Ah, bueno. Entonces, hay que cuidar estas dos formas de comunicarnos. ¿Cómo las podemos cuidar? Practicando. No hay otra manera. Se tiene que practicar. Tanto lo escrito como lo oral. Tenemos que estarlo practicando. Y yo ya les dije, ¿cómo vamos a mejorar nuestra forma de escribir? Sí, escribiendo, claro, desde luego eso es importantísimo, pero también leyendo. Ya se los había dicho. Hay que leer.
porque eso nos va a alimentar. Y para la comunicación oral, pues hay que hablar, ¿no? Hay que hablar frente a públicos, en espacios donde nos permitan hablar. Y vamos a crear precisamente aquí, en esta clase, un espacio donde ustedes se comuniquen sobre algo que a ustedes les guste, ¿sí? Vamos a hablarles de una actividad extra que van a tener todos ustedes. Es una actividad extra, pero sí necesito que todos la hagan, ¿ok? Sí es importante que todos la hagan. Les va a dar una puntuación aparte de la que ustedes generen en sus tareas, perdón, en sus actividades de clase, les va a dar una puntuación completamente aparte, pero les puede beneficiar. Y es necesario que todos lo presenten, ¿ok? ¿De qué va a tratar esta comunicación extra? Nuestro curso termina, recuérdenme cuándo terminamos. ¿En agosto? Sí, en agosto. ¿Estamos? 21 de agosto. Ok, 21 de agosto terminamos. Agosto, ok. Bueno, el 14 de agosto vamos a hacer algo. Me van a exponer ustedes una exposición de, somos 1, 2, 3, 4, 20, 2 por 4, 8, ok. De 20 a 25 minutos cada uno de ustedes sobre un tema de su preferencia, que no tenga que ver nada con la escuela. Eso sí, que no tenga que ver nada. No me van a llegar ustedes a hablar de la expresión oral, porque ya la vimos. No me van a llegar a hablar de la teoría general del proceso, porque lo van a ver, ni del sistema de justicia acusatoria. No, 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 no. Quiero que me hablen de algo que realmente les guste y que realmente les apasione. ¿Ok? Literatura, videojuegos, grupos musicales, repostería, lo que sea, lo que les interese, lo que más les guste, equipo de fútbol, ¿por qué el Cruz Azul rompió la maldición? ¿Por qué el Cruz Azul ganó? Esa va a ser mi exposición. Puede ser de política, maestra. De política, pero yo prefiero que sea un tema que a ustedes les ha gustado durante toda su vida. ¿Sí? Nosotros tenemos diversos temas que nos gustan y que a lo mejor no nos generan ningún bien o ningún mal, perdón. No nos generan, no nos aportan en cuanto a dinero, en cuanto a cualidades, habilidades, no nos aportan nada. Sin embargo, nos gusta investigar. En mi caso, yo tengo el gusto, no muy agradable, no sé por qué, de leer e investigar sobre asesinos seriales. ¿No? Y me la he pasado los últimos años de mi vida, desde que estaba ya en la universidad hasta ahorita, investigando, ¿no? Y me gusta leer y me gusta ver documentales y etcétera, etcétera, etcétera. ¿Me aporta algo? Probablemente no. Pero es la manera en la que me gusta leer, me gusta pasar mi tiempo libre. Entonces, a lo mejor yo tomaría la decisión de exponerles sobre asesinos seriales, ¿sí? Se hablaría de algunos, de razones, de teorías por las cuales los asesinos cometen sus fechorías, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ok? A eso es lo que me refiero, que tomen un tema que les ha gustado, que a lo mejor no lo hayan investigado como yo, que a lo mejor siempre han tenido como esa dudita y que hoy es un buen momento para que ustedes averigüen sobre eso. Sí necesito que tenga ciertas características esta exposición. Primero, que haya un guión. ¿Sí? Hagan un texto, que no llegan y empiecen, bueno, voy a hablarles del Cruz Azul. Y pues el Cruz Azul, y entonces agarro el celular y empiezo a buscar, ¿no? Cruz Azul, ahorita les digo, espérenme tantito. Cruz Azul, googleo, ¿no? Ah, pues es un equipo profesional de primera división del fútbol mexicano que fue fundado por la empresa cementera Cooperativa Cruz Azul en el poblado de Jaso, posteriormente renombrada como Ciudad Cooperativa Cruz Azul en el estado de Hidalgo. Y que me empiecen a leer cosas bajadas de internet. No. Yo quiero que hagan una investigación
y que ustedes redacten un texto que después ese va a ser la base de su exposición, ¿sí? Por eso se llama guión, porque les va a dar las pautas mediante las cuales ustedes van a exponer. Entonces, la primera condición, el primer característica va a ser que haya un guión por escrito. 20 a 25 minutos aproximadamente son 3 hojas en Word. 3 hojas, para que ustedes las contemplen. Luego, necesito que haya material audiovisual. Vamos a ver cómo perdió el Cruz Azul la final contra el América, ¿no? Y vemos los penales. O les voy a poner las imágenes. O les voy a poner un audio, ¿sí? Que se apoyen de un material, ya sea audio, ya sea video o ya sea imágenes, pero sí necesito que haya un apoyo. Y por último, pues que tengan dominio del tema, no que sean expertos, pero que sí se vea que realizaron una investigación, porque se supone que es algo que les gusta, que ya tienen esa pasión. Lo que yo quiero es ver cómo están exponiendo, ¿sí? ¿Dudas, comentarios, preguntas? Esto va a ser para el 14 de agosto, ¿verdad? Ujú. Ok, lo va no podría así como quizás poner los puntos a tratar y... Apúntenlo si quieren. Primero, guión. Yo los pongo aquí en el chat. Exposición. ¿Y hay que hablar del Cruz Azul o qué? No, 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 no. De lo que ustedes quieran. Ok. Libre. Ay, Dios mío. No puedo escribir. No me deja ni escribir. ¿Qué onda con esto? Exposición libre para el 14 de agosto. Ay, no, por favor. De 20 a 25 minutos. Libre sobre el tema que a ustedes les apasione. Esa es como la característica más importante que quiero que cumplan. Un tema ajeno a la universidad, a lo intelectual, a lo académico. Un tema completamente ajeno al académico, algo que a ustedes les guste. Maestra, a mí me gustan las enchiladas. Pues háblame de las enchiladas. A mí me gustan los Juegos Olímpicos. O sea, realmente los disfruto. Ah, pues háblame, ¿sí? De un tema, o sea, yo hablo del fútbol, pues porque a lo mejor es algo que la mayoría de las personas les gusta. Pero pueden ser, no sé, maestra, a mí me gustan los duendes. Me llama mucho la atención. Las cosas paranormales, fíjese. Siempre ando leyendo y poniéndome relatos. Bueno, pues háblame de eso, ¿sí? Pero necesito que tenga 3 características principales. Que haya un guión, un texto en Word. Me van a subir, pero ya se los diré cuándo. De 3 hojas aproximadamente. Ya saben, ¿no? Los lineamientos, Arial, o Times Roman, 12 puntos, interlineado, justificado. Yo creo que eso ya se lo saben perfectamente. De eso no hay ningún problema. Luego también que tenga material audiovisual.
Yo soy muy católica, yo soy muy devota de la Virgen del Carmen. Ah, bueno, pues háblame de la Virgen del Carmen. O sea, no hay límites en el tema. Solo no quiero que sea algo académico, para que se alejen un poco, ¿no? De todo lo académico, pero no hay límites en el tema. Entonces tenemos material audiovisual como el segundo punto, videos, audios, imágenes, que haya un apoyo, que haya una presentación, Prezi, PowerPoint, no importa, pero que haya una presentación, porque acuérdense que ustedes tienen que captar la atención de las personas que los vamos a escuchar. Y por último, que haya un claro dominio del tema, que se vea que investigaron, que se vea que le estudiaron y que le echaron ganas. Por eso le estamos diciendo desde ahora. Ay, Dios mío. Esas serían las 3 características: guión, material y dominio del tema. Eso es lo que se les va a calificar y se les va a dar una puntuación extra, ¿vale? Es un trabajo extra que les puede ayudar muchísimo. Sergio, ¿a usted qué le gusta? A mí en lo particular me gustan noticias, pero de fútbol, no lo que está pasando ahorita, sino noticias de lo que, por ejemplo, que bajas de a lo mejor de jugadores o nuevos estadios o compra de jugadores o algo así. Muy bien, se acaba de ir Sergio Ramos del Madrid al París. Bueno, pues ahí podemos tener un tema, por ejemplo, ¿no? ¿Se termina una era del madridismo con la partida de Sergio Ramos? Sí, no. ¿Va a beneficiar Sergio Ramos al París? Ahí tenemos un tema de exposición. Por ejemplo, es un ejemplo, no quiero que me lo exponga. Franco Corici, cuéntenos, ¿a usted qué le gusta? A mí me gusta mucho los temas sobre política y también ahorita que estaba diciendo usted, me quedé pensando y a mí también me gusta demasiado el carnaval y me gustaría, ¿Carnaval? sí, ¿De dónde? de acá de Tlaxcala, este es del mismo del que se hace en Papalotla. Ahí hay un interesante tema. Sí. Podemos exponer qué es el carnaval, su historia, por qué es tan importante. Y aparte, es algo que no pasa en todo Tlaxcala. Porque hay lugares donde el carnaval es el centro de la vida cultural. Todo se rige ahí. Pero hay otros lugares, por ejemplo, yo que soy de Huamantla, donde no tenemos esa tradición. Sí hay camadas, pero son camadas muy recientes. ¿Por qué no tenemos esa tradición del carnaval? ¿Y por qué en otros lugares sí, siendo que Tlaxcala, por ejemplo, es un estado tan pequeño? Bueno, pues tiene que ver con la historia y tiene que ver con la llegada de los españoles. Tiene que ver con que Huamantla era un centro donde habitaban muchísimos españoles, ¿no? Pero bueno, puede hablarnos un poco de eso. Si le gusta, si no, pues es otra cosa igual. Sí, maestra, gracias. Franco Wesley, Mande, profe. ¿qué le gusta a usted? Mm, pues a mí en lo particular me gusta la tecnología, me gusta ayudar a las personas. Mm, pues es un tema algo muy personal, vaya. Voy a hablar de eso, pero es muy personal. Ok, sobre el altruismo, por ejemplo. Exactamente. Ese es un gran tema. Ahorita, sin meternos en cuestiones políticas, porque no sé sus afinidades, Nariz Roja, que es una asociación creada por los papás con niños con cáncer en México, están haciendo una especie de teletón, bueno, no en la tele, pero están haciendo como una especie de donativo, haciendo donaciones, bueno, ellos no, las están recibiendo, ¿verdad? Precisamente para pagar las quimioterapias en 5 estados del país y necesitan juntar 5 millones.
se pide a la población que ayude a los niños con cáncer a recibir sus quimioterapias, porque pues, si no se mueren, ¿verdad? Ahí si quieren checarle en Twitter, sobre todo, no sé si en Facebook, la asociación se llama Nariz Roja, y con que cooperen 100 pesos o 20 o lo que tengan, ¿no? Para ayudar a estos niños, pues es un buen acto, sobre todo porque es horrible ver a niños con cáncer, ¿no? Personas ya adultas dices, es feo, es muy feo que a alguien le dé cáncer, pero a lo mejor un adulto dices, bueno, a lo mejor lo puedo aguantar, pero niños, bebés, yo tengo una tía con cáncer y me cuenta que cuando iba a sus quimioterapias, pues sí veía mucha gente, ¿no? Y pues sí es algo muy triste y deprimente, pero dice, lo que más me mataba y lo que me ponía muy mal era ver cómo llegaban niños, o sea, prácticamente bebés de 3, 2 años que ni siquiera saben lo que tienen, que ni siquiera dimensionan lo que les está pasando y que no han vivido. O sea, no saben qué es una quimioterapia, no saben por qué les están poniendo esa aguja, no saben por qué se tienen que estar 2 horas ahí recibiendo un líquido extraño. Entonces sí, sí es algo que golpea mucho, ¿no? Los niños con cáncer. Y si los pueden apoyar, ahí está esta asociación que se llama Nariz Roja, y ojalá puedan donar. Ingrid está por ahí, yo no la veo. Sí, profe, aquí estoy. No me aparece en la pantalla, pero qué bueno que está. ¿Qué le gusta? Pues a mí me gusta muchísimo la danza folclórica, me apasiona bastante. Ajá, entonces podría hablarnos del origen de un baile, de los trajes, de la música. Ahí hay mucha tela de donde cortar, ¿no? Qué bueno. Comparar el reggaetón con la música folclórica también sería una muy buena idea, ¿ok? ¿Dudas, comentarios, preguntas, algo que les inquiete sobre esta actividad? No, profesora. No, profa, todo está bien. Sergio, Corichi. No, todo bien. Ok, bueno. No estoy hablando. Ok, no tenemos dudas. Vamos a hacer una actividad, si les parece bien. Y lo que vamos a hacer el día de hoy es que cada uno de ustedes, es una actividad de grupos, pero pues no vamos a hacer grupos porque nos quedamos sin gente. Entonces, cada uno de ustedes va a plantear una campaña publicitaria, ¿sí? Van a diseñar una campaña publicitaria. ¿Qué producto? No sé, lo que quieran, un peine, una botella, refresco, libro, no sé, lo que ustedes quieran, pero tienen que hacer una campaña publicitaria. Van a crear el producto, el eslogan y un comercial. O sea, no lo van a hacer, sino nada más lo van a diseñar. Después de eso, van a tener un medio para difundirlo. Si lo hacen en un cartel o si hacen un anuncio por radio, ¿vale? Ustedes van a elegir la manera en que lo van a comunicar. Entonces, rápidamente yo creo algo sencillo, ¿eh? No se estén dando de golpes, algo sencillo. Ya sé, un lapicero que se puede borrar y se va a llamar lapigoma, por ejemplo, ¿no? Entonces ya lo tengo. Ahora voy a diseñar una campaña. Ustedes eligen si va a ser por un comercial o va a ser un cartel y lo hacen, ¿sí? Hacen el dibujo, no importa que sea bueno, no importa que sea malo, o hacen el comercial, ¿sí? Eso es lo que vamos a hacer ahorita. ¿Dudas, comentarios, preguntas? Profe, ¿cómo
Por ejemplo, el dibujo lo tenemos que hacer en papel y se lo enseñamos por la Le tablet. toman una foto y lo pegan en el documento que les tienen. ¿Tienen ahí uno que dice actividad? Si vieron de la clase de hoy, tenemos otra vez un apartado que dice actividad y les puse otra vez un documento en Google. Ok, ahí le hacemos todo eso. Sí, ahí. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿El Recapitulando. cuadro comparativo se va a entregar? ¿Mandé? ¿El cuadro comparativo se va a entregar o no? No, esos son sus apuntes. Esos ténganlos bien a mano para el examen, Ok. ¿vale? Eso sí tiene, o sea, yo me imagino que apuntan, ya sea por la computadora o como yo en una libreta, pero sí tienen que guardar sus apuntes porque si no, después ¿dónde estudian? Bueno, entonces recapitulamos. Vamos a diseñar un producto, ¿sí? Cualquiera, ya sea un pinol, por ejemplo, o un lapicero, o whatever, lo que sea. Y van a diseñar una campaña publicitaria que tiene que tener el eslogan, ya saben, un eslogan, ¿no? Pinol, pinol, aromatiza, limpia y desinfecta. Ese es el eslogan del pinol. Ujú. Y la imagen del producto. Entonces, esta campaña puede ser por un comercial o por un cartel. Si es por un comercial, pues me ponen ahí cómo va a ser el comercial. Si es el cartel, me diseñan el cartel. ¿Vale? Listo, profe. ¿Sí? ¿No tenemos dudas o sí? No, 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 profe. Ok. Les dejamos unos minutitos. Estoy yo aquí al pendiente de cualquier duda, comentario que tengamos, ¿vale? Se los dejé ahí en el chat. De todos modos, les voy a compartir mi pantalla donde están las indicaciones.
¿Todo bien, chicos? Sí, aquí andamos.
¿Todo bien, chicos? Todo bien, ya se lo entregué, profe. Todo bien. Sí, profe, Gracias. todavía, ¿Cómo van los demás? todavía no, ya estamos en eso. Todavía me falta. Ok, esperamos a sus compañeros. Sergio, por favor. Y ahorita reviso si se recibió correctamente. Ok, profe. Solo le enviamos la foto del dibujo, ¿verdad, maestra? Sí, claro. Si quieren pegarla en el documento donde está habilitado. Profe, ya le mandé el mío. Gracias. Esperamos a sus compañeros, por favor.
Ya se lo envié, profa, listo. Yo también, maestra. A ver, déjenme porque no me aparece ninguno de ustedes. Permítanme un segundo. Ahora sí, ya nada más falta su compañero que no estuvo en clase, pero no hay problema. A ver, ¿quién fue el primero que terminó? ¿Sergio? Sergio. ¿Nos puede hablar de su producto y su campaña publicitaria, por favor? Claro. Bueno, mi campaña, o en este caso mi producto publicitario es unas papas crujientes, papas Vips, que las encuentras en Oxxo. Obviamente vienen pues de la cadena comercial Oxxo. Es obviamente su producto que está lanzando o estuvo lanzando. Aquí lo que trato en mi publicidad es que el cliente, o en este caso el receptor, pues capte la atención y que vea que obviamente que estoy cumpliendo o se está cumpliendo con los lineamientos del sector salud, se está cumpliendo con tema de publicidad, lo está invitando a que se quede en casa y pues obviamente es alguna persona responsable en esta época de pandemia. Y no le pongo precio porque pues obviamente lo que trato es acaparar más la atención a que pues no más compre ese producto, ¿no? A que vaya a la tienda y compre variedad de productos. Y pues obviamente la última leyendita que le pongo, que es Oxxo, la vuelta de tu vida, pues es lo que distingue o lo que va encaminado con lo que estoy publicando. Ok, muchas gracias, muy interesante. Nada, me quedé con la duda, ¿es cartel o es que campaña comercial? Comercial. Ok, entonces es comunicación oral. Sí, es oral, porque escrita no puede ser, es oral. Perfecto, muchas gracias, Sergio. ¿Quién fue el siguiente? Fue un Franco, pero no recuerdo cuál de los dos. Yo, profa. Va Franco Wesley. Pues yo hice pues un cartel sobre, pues sobre el COVID y dice en mi eslogan, dice, si buena salud quieres tener, ante el COVID-19 te debes proteger. Siguiente dice, en CEI nos preocupamos, lo enfoqué más al servicio de la universidad. En CEI nos preocupamos por tu salud y la de tu familia. Es por esto que te invitamos a quedarte en casa a seguir con tus clases en línea. Te invitamos a seguir las siguientes medidas preventivas. Y pues las medidas preventivas que ya sabemos, ¿no? Lavarse las manos con jabón frecuentemente, el estornudar o toser, cubrir la nariz y boca, consumir alimentos bien cocidos y agua embotellada o potable, evitar el contacto con personas